Estamos en Radio Forever 92.5. El día de hoy hemos invitado especialmente al arquitecto Melvin Hoyos, historiador, y con un amplio currículum de servicio en algunas instituciones, creador inclusive aquí en Guayaquil del Museo Histórico de la ciudad, etcétera. Hay una serie de actividades en las que se ha desarrollado para preguntarle, en la situación actual que vive el Ecuador, Guayaquil, su historia y el significado para el Ecuador en el año 2012. Arquitecto Melvin Hoyos, los guayaquileños, ¿cómo nos debemos sentir en estos días? ¿Qué podemos hacer para seguir aportando al desarrollo de nuestro país? Bienvenido, buenos días. Muchísimas gracias. Bien, Guayaquil ha sido, sin duda alguna, el motor de la vida de este país desde los tiempos de la colonia y hasta la fecha. Ha sido el dínamo que ha permitido y redireccionar la vida de la ciudad y la vida de la sociedad. Hemos visto a través de la historia que nosotros somos, y digo nosotros pues porque como pueblo somos nosotros, los responsables de los cambios de rumbo importantes, no solamente en la época colonial y emancipadora, sino también en tiempos de la República, más tempranamente en el siglo XX con la Revolución Liberal, la Revolución del 28 de mayo, y una revolución que es actual y de la que no se habla, pero de la que sí se vive. Es la revolución silenciosa que viene llevándose a cabo desde el año 1992 para dar o crear un modelo de desarrollo para esta nación que viene dándose como modelo desde nuestra ciudad de Guayaquil desde el año 92, como ya digo, y que sigue dándose. Esta revolución silenciosa es la cuarta o la quinta revolución que esta ciudad lleva adelante para dar un modelo o una guía a nuestra nación, y queremos nosotros, y hemos insistido en esto muchísimas veces, que sirva como derrotero para que nuestra comunidad muestre al país cómo debemos nosotros vivir, cómo debemos conducirnos. Desgraciadamente vivimos tiempos oscuros y eso hay que aceptarlo, porque los últimos años no han sido propiamente de desarrollo, sino de anquilosamiento social. Cuando vemos la historia, arquitecto Melvin Hoyos, José Joaquín de Olmedo en su proclama de libertad habla precisamente y nos deja allí esta herencia de libertad, amor al trabajo, amor al orden inclusive. Al día de hoy Guayaquil se dice que es un crisol, inclusive no solo del Ecuador, sino a nivel de América, en donde llega el extranjero, llega el ecuatoriano de otros lugares y aquí es bienvenido. La personalidad del guayaquileño, esta especie de herencia y la actualidad, ¿cómo se proyecta Guayaquil cuando se dice que no todos somos guayaquileños, que no todos amamos la ciudad, y más bien de otras partes del país? A veces se cree que Guayaquil es Guayaquil de los pelucones, como que hay un Guayaquil profundo que no es atendido por el municipio, en fin. Definir Guayaquil, ¿cómo somos los guayaquileños actualmente? Bueno, es importante su pregunta en la medida de que el ser guayaquileño es una cosa y el haber nacido en Guayaquil es otra. Y aquí vale la pena aclarar un concepto. Decía Carlos Julio Arosemena Monroy, que fue un hombre que pensó mucho y pensó bien, que ser guayaquileño era adoptar una posición ante la vida y una actitud determinada y de valor ante la muerte. Yo lo complementaría, porque ser guayaquileño creo que es mucho más. Creo que es absorber de buena forma las costumbres, las tradiciones y la forma de vivir de nuestro pueblo, históricamente hablando, y hacerlas propias. Y con lo primero, con lo que dijo Arosemena Monroy, formar un concepto más completo, y entonces vamos a tener que personas que no nacieron aquí son más guayaquileñas que las que nacieron aquí, porque se vincularon de una manera muy especial con el terruño y con lo que éste significa. En consecuencia, hoy guayaquileño es el hombre o la mujer que le facilita a su tierra y por intermedio de eso a su gran nación, a su país, le facilita los recursos para que ésta
pueda crecer y pueda crecer bien. Y cuando digo recursos, no solamente hablo de recursos materiales, hablo de recursos espirituales, hablo de toda clase de recursos, de todo nuestro contingente, todo aquello que nosotros podamos facilitar para que con nuestro trabajo cotidiano pueda mejorar la situación de nuestro pueblo y no por intermedio de nuestra propia situación. Esto de aquí, sumado a una cordialidad que es innata en los guayaquileños, sumado a una capacidad de entrega que es innata de los guayaquileños, a una generosidad y a una franqueza que es innata de los guayaquileños, y que hoy como ayer sigue siendo igual, vamos a ver que ese es el perfil que tiene el ciudadano común de esta ciudad, valga la redundancia. Unido este conjunto de características de cada uno de los miembros de esta sociedad, vamos a ver cuál es el perfil de la sociedad en su conjunto. Es decir, estamos ante una sociedad, primero, trabajadora, segundo, luchadora, tercero, solidaria, cuarto, generosa y quinto, valerosa. Esta sociedad, que es la que históricamente ha participado en los cambios de una manera drástica, en los cambios que esta nación ha experimentado, es la sociedad que hoy está sufriendo las consecuencias de un gobierno errático. Desde aquí, desde Guayaquil, seguimos mostrando desde hace años cómo hay que conducir a una sociedad. Desde Guayaquil estamos mostrando desde hace muchos años de qué manera hay que seguir adelante para que la comunidad en su conjunto progrese. Desgraciadamente se utilizan distintas formas de afectarla a la ciudad, quizás, y a su comunidad, quizás con el fin de arredrarla, con el fin de hacerla sentir que no puede, que no tiene fuerzas para luchar contra la corriente, pero no es verdad, señores. No es verdad, porque históricamente nosotros como pueblo luchamos contra peores cosas. Luchamos contra ataques en los que estábamos en infinita inferioridad de fuerzas. Ataques del ejército de Holanda en el tiempo de la colonia. Ataques tan monstruosos como los incendios del 96 en 1764 que arrasaban todo. Ataques más modernos, ataques que se dieron ya en el siglo XX, desde otros orígenes, ya políticos, ya culturales, y sin embargo salimos adelante. Nosotros como pueblo nos templamos en el crisol de las desdichas. Nosotros como pueblo nos forjamos, nos hicimos duros en el dolor y en las desgracias, y en consecuencia, a un pueblo que se ha forjado de ese modo, es un pueblo imposible de doblegar. Hagan lo que hagan, intenten lo que intenten, solamente en silencio y meditándolo bien, meditando qué pasos hay que dar, es que este pueblo va buscando la forma de coger y acabar con eso, o doblegar a eso que intenta hacerle cada vez más daño. Creo que en esta parte, arquitecto Melvin Hoyos, conviene primero plantear una especie de aclaración, si se quiere, aunque no es necesaria, que no se trata pues nuevamente salir a las calles, de hacer revueltas, pero Guayaquil, y tengo anotado acá porque la semana anterior, cuando recordábamos el 6 de marzo de 1845, hablábamos precisamente que Guayaquil surge la libertad del Ecuador el 9 de octubre de 1820, la Revolución Liberal, 5 de junio de 1895. Inclusive una revuelta el 9 de julio de 1925, que algunos son contradictorios y dicen no, porque nació esto en un cuartel militar, con el tema de la lucha contra los banqueros, en fin. Sin embargo, todo esto llevado a la actualidad, Ecuador necesita de Guayaquil. Sin duda. Y usted ha manifestado que se lo trata de alguna forma de apaciguar, pero no vemos, a mí me lo han dicho como guayaquileño, me han dicho, bueno, ¿y dónde están ustedes que no salen pues a plantear la defensa de Guayaquil, por ejemplo, en el tema de la delincuencia y otras situaciones? El alcalde está solo. Lo de las marchas blancas que hemos hecho en algunas ocasiones, finalmente la gente dice, bueno, ¿y para qué salgo si ya como que no sirve para nada?
¿Cómo hacer para esa forma que usted mencionaba en la anterior respuesta, de que no es que se ha muerto el espíritu del guayaquileño y que algún momento y que debe manifestarse? ¿Cuáles son las formas, dentro de que también la Constitución lo permite, ¿no? Porque ahora está criminalizado, inclusive judicializado, la forma de protesta, etcétera? Yo pienso que hay un error social que se está dando y que estoy viendo con tristeza que cada vez es más común. Y este error es que esperamos todo de un solo líder. Y no nos damos cuenta de que hubo pensadores en el pasado que dijeron que cada hombre y cada mujer de toda sociedad que se siente herida, que se siente afectada por las decisiones que pueda tomar alguien que tiene dominio sobre esa sociedad, puede convertirse en un momento determinado en un líder de la sociedad, de la micro sociedad en la que se desenvuelve. Esto es necesarísimo que se dé, porque nosotros tenemos dentro de nuestro espíritu el germen que empuja a que eso se haga. ¿Por qué razón dentro de nuestra comunidad, dentro de nuestra barriada, dentro de nuestro vecindario, no comienzan a emerger estos pequeños líderes que son necesarios, que son imprescindibles para que en su conjunto, un momento determinado, se den las revoluciones que marquen el cambio de la sociedad? Yo pienso de que es hora ya de despertar el espíritu de aquellos que sí existen y en gran cantidad en esta ciudad. De despertar ese espíritu que está esperando y ya demasiado tiempo que un solo hombre haga todo lo que corresponde a muchos más. Yo creo que eso ya debe darse. Esto no es un llamado a la rebeldía. Esto no es un llamado a coger y enfrentarse socialmente contra los grupos de poder. No, absolutamente vamos en el sentido contrario de esto. Esto es un llamado al ciudadano que siente que dentro de sí hay esa efervescencia del dolor que le causa ver cómo se están dando las cosas en su ciudad. Que coja y diga, bueno, en mi barrio yo voy a comenzar a conversar con mis vecinos. En mi barrio yo voy a comenzar a conversar con mis amigos. ¿Y a qué? ¿Para qué? ¿Con qué fin? Con la finalidad de crear un grupo que diga, no, nosotros no estamos de acuerdo. Y en un momento determinado reunirse los líderes de todos esos grupos, de una zona determinada de la ciudad, y decir, nosotros no estamos de acuerdo. Nosotros creemos que debemos luchar por lo que nos corresponde, por lo que es derecho nuestro, por lo que es deber de quien nos manda, darnos. Entonces, con este conjunto de líderes que han nacido de la necesidad de nuestro pueblo, de ese pueblo que se siente afectado por lo que hacen con él. Con este conjunto de líderes, por nosotros podemos ver un nuevo horizonte. Podemos ver un horizonte de esperanza formado por nosotros mismos, sin necesidad de que un líder general sea el que ponga la cara para enfrentarse contra la situación que existe. Yo pienso que este es ya el momento para que esta situación se dé como se dio en otros tiempos. La historia debe servir de lección. En la historia uno se da cuenta de que esto ya se dio, de que no se esperó a un solo líder, sino que se formaron grupos de líderes, y estos grupos de líderes fueron los que cambiaron o fueron los que marcaron el cambio dentro de la historia. Pero yo ahí, arquitecto Melvin Hoyos, quisiera plantearle la siguiente inquietud. ¿De dónde y cómo deben gestionarse estos líderes? Puede ser por generación espontánea, por el amor que nos han heredado a esta ciudad nuestros abuelos, nuestros padres. Pero también aquí hay un tema de educación. Las escuelas, los colegios, inclusive